Buenas tardes, hermanos y hermanas. Este domingo damos inicio al mes denominado del aniversario. 132 años de organizada nuestra congregación. En el año de 1888, el 9 de septiembre. Hoy iniciaremos, mis hermanos, con un preludio. Ahora nuestra hermana Silvia Sánchez nos dirigirá en la oración de gratitud. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por este culto para que sea agradable a Dios y le vamos a dar muchas gracias a Dios porque nos permite estar reunidos a través de estos medios. Gracias, Padre Santo, porque nos permites un día más de vida, Señor, porque nos permites estar reunidos para escuchar de tu palabra, Señor, para alabarte a través de los cantos, de la adoración, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas quien guíe este culto y también, Señor, pedimos para que sea de agrado a ti, Señor, y que todos en nuestras casas, donde estemos, podamos rendirte el honor y la alabanza que tú mereces, Señor. Gracias por todo y en tus manos nos ponemos, Padre Santo. Gracias por todas tus bendiciones y cuidados. Todo te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Ahora entonaremos dos himnos. El primero de ellos es el 112, Día Feliz. Y el segundo será el himno número 56, Hay un precioso manantial. Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y los me vi cuando triunfó en mi
favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y aparte en tu superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Precioso manantial de sangre de Emmanuel, que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, me gozo en el salzar, me gozo en el salzar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. La lectura de esta tarde, mis hermanos, será realizada por la familia Huerta Navarro y será el Salmo 90. Buenas noches, somos la familia Huerta Navarro. Un gusto saludarlos, hermanos. Tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes la lectura del Salmo 90. Dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos
son como el día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias. Ahora, mis hermanos, haremos una oración de gratitud por toda nuestra congregación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tus grandes misericordias que haces ante tu pueblo. Gracias te damos también por la protección que has dado a cada uno de nosotros en esta pandemia. Te pedimos que sigamos adelante como una congregación, siempre firmes y adelante, como dice tu canto, y también que nuestra iglesia no prevalezca a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Te pedimos por cada uno de mis hermanos que pudiera estar enfermo y sus necesidades. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos de la familia Huerta Navarro. Ahora tenemos dos salutaciones por nuestros hermanos Saúl Cervantes y nuestro hermano Ibrahim Mateo. Hola mis amados hermanos, mi nombre es Saúl Cervantes Hernández y actualmente ministramos la Iglesia Cristo, la Única Esperanza en Santa Cruz el Grande, municipio de Poncitlán, Jalisco. Me gozo juntamente con ustedes por estos 132 años en el cual Dios ha impactado el corazón de muchas personas, no solamente aquí en Guadalajara, sino en muchos alrededores de esta gran ciudad. Y me gozo juntamente con ustedes porque también Dios me permitió vivir mis primeros 20 años en esta amada iglesia, donde no solamente me desarrollé físicamente, sino espiritualmente. Y ahora estamos sirviendo al Señor en otro lugar, pero me gozo juntamente con ustedes y les comparto un texto muy conocido en Números 6, 24 al 26. Voy a dar lectura en la versión TLA y dice: que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que esto sea una realidad en la vida de cada miembro de esta iglesia amada, la primera iglesia bautista de Guadalajara. Que Dios les siga usando, que Dios les guarde y que Dios les mire cada día con agrado por el servicio que dan a nuestro Dios. Hasta pronto y felicidades por estos 132 años. Saludos, mi nombre es Ibrahim Mauricio Mateo Cruz, soy misionero de la primera Iglesia Bautista de Guadalajara en la Misión Cristiana Bautista Aguaviva Ajijic, aquí en la ribera del lago de Chapala. Estoy trabajando aquí desde el año 2012 y aprovecho la oportunidad para enviar un fraternal saludo en el amor de Cristo a mis hermanos de la primera Iglesia Bautista de Guadalajara en su 132 aniversario. Que el Señor siga permitiendo cumplir con el propósito que Dios ha establecido para esta iglesia en este lugar y siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. A Él sea toda la honra
y toda la gloria, desde hoy y para siempre. El Señor les bendiga. Escucharemos también el testimonio de nuestro hermano Samuel García. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les habla el hermano Samuel García Salazar. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de estar con ustedes a través de este medio de comunicación. Y agradezco también al pastor de nuestra iglesia, nuestro hermano Isaac Sotomayor, que tuvo a bien invitarme para dar un breve testimonio de la obra que Dios ha hecho en su infinita misericordia en mi familia a través de ya muchos años, y cómo por su amor y bondad nos ha dado la gran bendición de pertenecer a esta amada iglesia, a la primera iglesia bautista de Guadalajara. En el periodo del año 1930 aproximadamente y en adelante, fueron mis abuelos paternos Ramón García y Ángela Hernández y mi abuela materna Nicolasa Salazar, quienes fueron miembros de la primera iglesia bautista de Guadalajara, en el periodo cuando era pastor el hermano Juan Gaspar Hernández, quien tengo entendido y por la historia de nuestra iglesia que duró un breve tiempo en el ministerio, ya que fue llamado a la presencia de nuestro Dios. En estos años, mi abuelo Ramón García servía al Señor como maestro de la clase de adultos en la escuela dominical, aparte de organizar cultos de estudio bíblico y oración los días sábados en su casa. Mientras tanto, mi abuela Ángela Hernández, en su profesión secular, fue maestra, lo que le sirvió para que ella estuviera atendiendo como maestra a los niños en la escuela dominical. Me cuenta mi papá que siempre mostraron ser fieles al servicio del Señor. Mis papás, los hermanos Samuel García Hernández y Olivia Salazar, acuden a la primera iglesia desde su niñez y adolescencia. Esto todavía en lo que conocemos actualmente como el Templo Antiguo. En este periodo el pastor era el hermano Lorenzo Guerra Valdés en el año 1949. Al siguiente año, en 1950, inicia el pastorado nuestro querido y respetado hermano, el doctor Octavio Gaspar Landero, quien por la gracia de Dios bautiza a mis papás en la primera iglesia. Dios permite que mis papás inicien con su noviazgo a la edad de 17 años, mi mamá y mi papá de 24 años. Mi mamá como estudiante de enfermería y mi papá primero como estudiante en la Facultad de Medicina y después en la Normal Superior de Maestros. En esta misma época forman parte del coro Juan Sebastián Bach, ya siendo director el hermano Octavio Gaspar. Mi papá hasta hace algunos años que ya no lo pudo hacer por cuestiones de salud y mi mamá sigue sirviendo hasta la fecha en este ministerio. En 1965 Dios les permite unirse en matrimonio, teniendo su culto de acción de gracias en el templo de la primera iglesia bautista y presentando el mensaje el hermano Octavio Gaspar Landero. Desde entonces mi papá sirvió al Señor en el coro Bach, como ya les había mencionado. Fue en alguna ocasión maestro de la escuela dominical y Dios lo usó durante muchos años para servir en las misiones de la iglesia, cuando había más de 25 misiones en aquel entonces. Fue invitado a predicar en múltiples ocasiones, como les mencioné, en las misiones y también en el templo. Entre tanto, mi mamá, aparte de servir en el coro, fue una fiel acompañante de mi papá. Dios le permitió años más tarde ser presidenta de la femenil y su gusto por el canto le ha permitido adorar a Dios en participaciones especiales en el templo hasta la fecha. Al igual que mis abuelos, mis papás siempre han mostrado fidelidad en el servicio a nuestro Dios. Dios les permite tener a mis papás 7 hijos, de los cuales su servidor es el tercero. Nací en el año 1969, gracias a Dios también bajo el seno de esta amada iglesia.
así que prácticamente estuve en todos los departamentos, desde parvulitos hasta los jóvenes, al igual que estuve en los diferentes coros, desde el coro Schweizer hasta el coro de jóvenes, hasta los 18 años que el Señor me permite formar parte del coro Juan Sebastián Bach, y hasta la fecha, hermanos. Allí mismo, en la primera iglesia, conozco a la señorita Alejandra Cruz Barragán. Dios nos permite llevar un noviazgo de 6 años. Al graduarse ella de la Escuela Normal de Educadoras y su servidor de la Facultad de Medicina en el año 1997, el Señor nos da la bendición de unir nuestras vidas en matrimonio. Al siguiente año, en el 98, nace nuestro primer hijo, David, y 5 años después, en el año 2003, nace nuestro segundo hijo, Eduardo. El Señor me ha dado la bendición de servir a través de mi profesión en diferentes misiones de nuestra iglesia, mediante las caravanas médico-misioneras. He tenido el privilegio de servir junto a los hermanos, el doctor Armando López y el doctor Jorge Otero, ya en la presencia de nuestro Dios. He tenido la bendición también de servir en 4 ocasiones en las caravanas médicas, en los campamentos purépechas, en Arantepaco, Michoacán, junto con algunos de los jóvenes de la iglesia y con el pastor Isaac Sotomayor, lo que se ha transformado en una inmensa bendición en mi vida, hermanos. El Señor me permite servir como presidente de la Comisión de Servicio Médico desde hace más de 11 años, y en este año 2020, a partir del mes de enero, Dios me da la gran bendición de formar parte de los diáconos de la iglesia. Es mi oración que Dios me siga utilizando para su servicio hasta que Él lo determine. Mis hijos, David, ya de 21 años, es bautizado y miembro de la iglesia. Mi hijo Eduardo, de 17 años, aún no es bautizado, pero se prepara para obedecer. Mientras tanto, Dios lo ha puesto como presidente de los jóvenes A. Ustedes lo han visto ya dirigir alguno de los cultos en nuestro templo, lo que para nosotros, sus papás, es una gran bendición. Este breve testimonio, hermanos, tal vez no sea tan impactante o inspirador como el de muchos hermanos que han sido fieles y que han sido un verdadero ejemplo de servicio para nuestra iglesia, pero testifico la gratitud de mi corazón y la de mi familia, el que Dios, por su inmensa bondad y gracia, nos dio la bendición de pertenecer a esta querida iglesia, ya por varias generaciones. Gracias a Dios por sus múltiples bendiciones a través de tantos años, a mis abuelos y a mis padres por su ejemplo de servicio y fidelidad, a mi querida esposa y a mis hijos, quienes siempre me han apoyado. Con seguridad puedo decir, como dice 1 Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice el Salmo 103 en los versículos 17 y 18, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que Dios los bendiga, hermanos. Fue inspirador el testimonio de mi hermano García. Ahora entonaremos como una congregación el himno número 362. Alabemos al Eterno. Hasta
Con este espíritu de adoración y alabanza, daremos la oportunidad a nuestro hermano Arturo Gleason, que trae la exposición de la palabra del Señor. Amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, es un honor para mí dirigirme ante ustedes en este día tan especial, en este Día del Señor, en donde tenemos el privilegio de adorarle, consagrarnos y sobre todo dar gracias a Dios por este 132º aniversario que les permite como iglesia cumplir. Es un honor, un privilegio el que se me haya distinguido para compartir la palabra en un momento tan importante para ustedes, para el reino de Dios, para la obra de Dios en esta ciudad, ¿verdad? Quiero compartir y cada vez que puedo, bueno, nuestra familia es fruto del ministerio de la Primera Iglesia Bautista. Mi bisabuela hacia los años 30 del siglo pasado, una mujer muy católica que por circunstancias de trabajo de mis bisabuelos estuvieron viviendo aquí en Guadalajara, era militar. Y alguna vez iba caminando por la calle donde se encontraba la iglesia y le gustaba mucho la música a nuestra abuela. Y ese fue el primer eslabón, el primer contacto en donde pues, nuestra abuelita, atraída por los himnos de aquella época, entró. De hecho, comentaba que había otra señora que ni conocía, que estaba allí cercana a ella, que no se metiera, ¿verdad? Porque ahí adoraban al demonio. Imaginémonos el grado de la ignorancia y la intolerancia que había en aquellos entonces. Y a partir de allí, nuestra abuelita sembró una semilla que, por gracia de Dios, ahora yo puedo disfrutar y compartir con ustedes por lo que Dios ha hecho a través de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara. Agradezco al hermano Isaac Sotomayor por darme esta oportunidad de compartir la palabra y reflexionar en torno a lo que Dios nos está llamando a hacer en esta época tan difícil que estamos enfrentando en nuestro país, en nuestra ciudad y por supuesto en el mundo. Y quiero hablar sobre dos tipos de iglesia. Yo creo que vale la pena reflexionar en torno a lo que está pasando, qué tipo de iglesia queremos ser. Y quiero utilizar el libro de Apocalipsis, un libro que está relacionado con los acontecimientos de los últimos tiempos, si bien es cierto, pero este mensaje en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hay que reflexionar sobre la situación de las iglesias. Entonces, sin mayor preámbulo, pues yo quisiera hablar acerca de, por un lado, entre la frialdad y entre el sufrimiento, ¿no? Dos iglesias que se distinguieron, una por su frialdad y otra por el ejemplar sufrimiento. Y voy a hacer una lectura breve, enfática. Yo creo que la misma palabra de Dios ya nos está hablando al momento de leerla, y vamos a leerla con cuidado porque en torno a estos pasajes, estos versos estaremos reflexionando. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 2:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Seguimos con el mensaje ahora a Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se
Dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Oremos. Señor, rogamos que tu palabra, viva y eficaz, llegue a lo profundo de nuestro corazón, de la manera que tú solo sabes hacerlo. Revélanos a nuestro ser, a nuestro interior, estas grandes verdades, esta palabra hermosa que fue pronunciada hace muchos años y que siga tocando nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya comentaba, este libro de Apocalipsis pues está relacionado con los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿verdad? Si bien es cierto, la doctrina de la segunda venida de Cristo es una doctrina muy importante. Jesús tuvo tiempo para hablar de esto, sobre todo en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas capítulo 21. Y en algún momento el mensaje centra su atención sobre las actitudes tanto de los cristianos en torno a una segunda venida que ya pronunciaba Jesús en el Evangelio, y bueno, ahora con el mensaje de Apocalipsis escrito por uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Juan, el apóstol amado, ¿no? Y lo hace de una manera muy clara, abriendo sobre todo estos primeros capítulos de Apocalipsis hacia las iglesias, en torno hacia las iglesias que en aquel momento pues estaban activas, estaban colaborando en el reino de Dios. No hay que perder de vista que este relato se da en torno a la segunda venida de Cristo, a su inminente venida, y también nos plantea un mensaje de esperanza, un mensaje glorioso. Hay que comentarlo, que Apocalipsis se escribe en torno a una persecución extrema en aquellos entonces. No hay que olvidar que el apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Por su fidelidad, por su amor a la palabra, es exiliado, y es allí donde él tiene estas visiones que relata la Escritura, donde empieza a escribir estos mensajes. Y bueno, se dice que esta persecución es derivada por el emperador Domiciano hacia el 81 y 96 después de Cristo. Es un libro que tiene una riqueza muy importante en temas escatológicos y hasta cierto punto controversiales, pero ahí no está el centro de nuestro mensaje hoy. Nuestro mensaje se enfoca a la importancia de la fidelidad, a la importancia de ser leales, a la importancia de permanecer en la palabra a pesar, en este caso, de una persecución extrema, ¿no? Apocalipsis nos invita a dejar de fijarnos solamente en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, y que enfoquemos también nuestra vista en el reino, pero en el futuro. Y este es un gran mensaje que da aliento y esperanza a iglesias que están sometidas a una persecución extrema. ¿Qué iglesias hace referencia este pasaje? Bueno, creo que puede haber otros espacios en la iglesia para poder reflexionar en la situación que están estas iglesias a las cuales se dirige Apocalipsis. Tenemos la iglesia de Éfeso, que estudiaremos en unos momentos. Tenemos que se caracteriza Éfeso por el enfriamiento de su amor. Esmirna, la iglesia sufriente, que será tema de nuestra predicación. Y después viene Pérgamo, una iglesia mundana. Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia, la iglesia fiel. Y Laodicea, la iglesia tibia. Repito, valdría la pena, y creo que la iglesia en otros espacios pudiera reflexionar sobre las otras 5. Yo hablaré de 2 principales, centraré mi atención en 2 iglesias principales. Y bueno, empezaré con la primera iglesia, ¿no? La iglesia de Éfeso, cuando el amor
se enfría. Aquí encontramos en el capítulo 2, del 1 al 7, pues una narrativa, un mensaje muy claro hacia esta iglesia que, pues en términos generales, su amor se había enfriado. Hay un teólogo cristiano, Francis Schaeffer, con tristeza, él en uno de sus escritos comenta que el significado, por ejemplo, de la palabra cristiano se ha reducido prácticamente a nada, ¿no? Más en nuestra cultura mexicana, nosotros hemos podido observar, ¿no?, cómo con liviandad a veces pues mataban a un cristiano por allá, o ese cristiano, y poco a poco el significado de lo que es ser cristiano se ha deteriorado, ha bajado de valor, no se aquilata como es, ¿no? Ya cualquier persona se denomina cristiano, o hasta para referirnos a alguien X que le sucedió algo, no sabemos su nombre. Pero, ¿qué significa ser la palabra cristiano? ¿Qué caracteriza a un cristiano, ¿verdad? Los cristianos somos personas que estamos unidos a Jesucristo. La característica suprema de un cristiano es su amor al Señor y a Dios, como bien lo dice Mateo 22, 37 al 35. Él llamó a sus discípulos a que hicieran un pacto de amor, a que hicieran del amor a Dios su máxima prioridad en ellos. Dice la Escritura, Pablo definió a los cristianos como los que están dominados por el amor de Cristo, según a los Corintios 5:14. Los que aman a Jesucristo son benditos, Efesios 6:24. Y los que no son anatema, 1 Corintios 16:22. Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en los verdaderos cristianos, debemos reconocer a veces con tristeza que puede fluctuar por nuestra naturaleza humana en su intensidad. Los cristianos no siempre amarán al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y sus fuerzas. Es nuestro deseo. Y quien es un cristiano fiel y verdadero estará buscando que su amor a Jesucristo sea su máxima prioridad. Pero dejar de amar a Jesucristo es pecado. Y la iglesia de Éfeso revela esta situación. Un poquito de historia sobre la iglesia de Éfeso que podemos encontrar en el libro de los Hechos, y que también algunos otros escritores de la época documentaron algunos escritos importantes, pero básicamente nosotros tenemos las referencias de Éfeso. El evangelio fue introducido en esta ciudad por dos amigos de Pablo, Priscila y Aquilas, Hechos 18, del 18 al 19. Y luego se les unió un poderoso predicador, Apolos, recordarán. Pablo visitó brevemente en su segundo viaje a Éfeso, ejerció su ministerio por un tiempo considerable. También otro dato histórico muy interesante es que en esta ciudad de Éfeso el apóstol Juan escribió sus 3 cartas, si ustedes recordarán las 3 cartas del apóstol Juan, antes de ser arrestado y ser deportado o exiliado, mejor, desterrado a la isla de Patmos, ¿no? Cuando se escribe esta carta, se escribe 40 años aproximadamente después de su nacimiento. Ya muchos de la primera generación han partido. Y esto me suena muy, 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 muy similar a lo que estamos ahorita festejando, ¿no? Celebramos 132 años de vida de la Iglesia Primera Bautista y bueno, yo con suma alegría comparto la bendición de haber sido fruto de este trabajo de la primera Iglesia Bautista, pero vale la pena y así debe ser nuestra vida constantemente de evaluar, ¿no? Que después de estos 132 años, ¿cómo estamos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, puede que no sea la situación de nosotros, puede que sí, y si es así, tenemos abogado, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo como nuestro abogado para interceder por nosotros y en algún momento podemos identificarnos con algunas situaciones que estaban pasando en esta iglesia, ¿no? ¿Qué presión había
Bueno, Éfeso era una ciudad muy importante de Asia Menor. Una población en aquellos entonces, registran los historiadores, entre 250,000 y 500,000 personas. Una ciudad grande. Era la sede de eventos deportivos. Era el centro de adoración de Artemisa, una diosa griega. Había una idolatría tremenda, ¿verdad? Y se comenta en la historia, bueno, pues que había orgías precisamente en el templo de Artemisa, ¿no? Y en este contexto es que llega el Evangelio, una presión social ajena a los principios de la palabra, ajena a la enseñanza de Jesucristo. Y es en este entorno de idolatría, de adoración al placer, al ego, que unos fieles cristianos todavía se mantienen después de 40 años de esta siembra, de esta iglesia. No hay que perder de vista que nosotros pues estamos en un entorno bastante agreste en nuestra nueva ahora normalidad, ¿no? Donde pues la pandemia nos aterra, pero también hemos visto y hemos reconocido con tristeza que la pandemia está aflorando lo peor de nuestra sociedad, ¿verdad? El estrés, el desgano, el desánimo, que por ningún motivo debemos nosotros ceder ante una situación como esta, ¿no? Aunado a la decadencia moral que está sucediendo en nuestra patria, en nuestra ciudad, los valores, los principios cada vez son más diluidos y la presencia de cristianos fuertes y verdaderos y fieles pues se hace más urgente, ¿no? Y contrastando lamentablemente por iglesias frías o iglesias que no están enfocadas en su servicio, en su amor al Señor. Sin embargo, volviendo al caso histórico de Éfeso, Éfeso es una iglesia, hay un elogio en los primeros versos, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, ahí en el versículo 2, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, ¿sí? Pero había un trabajo sobresaliente, eran pacientes, tenían discernimiento espiritual, conocían las doctrinas del Evangelio, detectaban a los falsos maestros, aborrecían las enseñanzas heréticas. Pero aquí viene el reproche en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene este pero triste y lamentable. La mirada penetrante, omnisciente de nuestro Señor Jesucristo había detectado algo pesado, algo triste. Aunque mantenían una ortodoxia doctrinal impecable, continuaron en el servicio a Dios. Todo esto había degenerado en una ortodoxia mecánica. Sí servían a Dios, pero no estaban enamorados de Dios. Estaban enamorados de la ortodoxia, de lo mecánico. Dice, aunque en otro tiempo habían amado, Efesios 1:15, 3:17 al 19, Efesios 6:23, 40 años después, el amor de la primera generación de los creyentes se había enfriado. La actual generación a la cual está dirigida este mensaje había mantenido la doctrina que habían heredado de estos siervos de Dios que ya mencioné hace unos momentos, pero habían dejado su primer amor. Es muy claro aquí el verso 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se habían sumergido en un lugar lleno de responsabilidades, en un sinfín de actividades, pero su amor hacia el Señor estaba decreciendo y el amor a los demás. La pérdida de una esencial relación de amor con el Señor Jesucristo
abre las puertas a cosas más tristes, a la apatía espiritual, a la indiferencia hacia los demás, hacia el amor al mundo, las concesiones ante la maldad, el juicio y la crítica y el chisme entre los hermanos, el hablar mal del pastor y del equipo de liderazgo. Todo esto es parte del resultado de una disminuida o carente relación de amor al Señor. Y como se podrá ver en las siguientes iglesias, podemos ver que el deterioro espiritual en algunas de ellas las llevó casi hasta la muerte. A pesar de una robusta presencia externa con una serie de atributos que menciona aquí el pasaje, hay un cáncer espiritual que estaba creciendo en sus corazones, la frialdad espiritual. Cuando un cristiano le empieza a dar flojera ir a la iglesia, cuando a un creyente no le nace estudiar la Biblia a diario, cuando a un creyente no le importan las almas, cuando a un creyente se le hace fácil hablar de los demás, fijarse en los pecados de los demás sin fijarse en los propios como prioridad, ha entrado en una fase de frialdad espiritual. Y esto es lo que lamentablemente la iglesia de Éfeso estaba experimentando, una indiferencia, una frialdad. Sin embargo, a partir del verso 5 viene el mandato. Y vean el verbo con el que inicia el versículo 5. Si ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias. Recuerda. Vuelvo a hacer énfasis, hermanos. Fíjense qué hermosa es la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar. Y la traducción literal de esta palabra tiene un significado más profundo. Es mantenerse recordando. Hay que recordar de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Cómo Dios nos ha levantado de las caídas. Nos ha levantado de los ataques. Aún en las pruebas difíciles hemos salido adelante. Recuerda. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Y celebro con todo corazón que la iglesia primera esté recordando de dónde viene, recordando sus inicios, recordando a sus siervos, recordando a aquellos que dieron la vida por la causa del evangelio. Ese es el mandato en este pasaje. Recuerda, ¿por qué, hermanos? Porque el olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual. Vuelvo a repetir esto. El olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual. Y los efesios necesitan reconocer la seriedad de tal error. Olvidar de dónde Dios nos ha traído. Olvidar sus bondades. Olvidar tantas aportaciones, tantas bendiciones, tanta misericordia, tanto amor. Sentimos a veces que lo merecemos. No, hermanos, dice la palabra que por gracia sois salvos, que por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y es la gracia la que nos permite estar de pie nuevamente, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan esos pasajes? ¿Cuándo se nos olvidó que nuestras obras justificaban nuestros pecados? No, aunque sabemos doctrinalmente que eso no está bien, pero habemos unos que lo vivimos así, fijándonos en las obras de los demás y criticándolos. No, hermanos. Recordemos de dónde nos ha rescatado el Señor. Recordemos las bondades.
Demos gloria a Dios por estos 132 años de servicio, 132 años de amor, 132 años de haber brecha en el Evangelio para todas las iglesias evangélicas de Guadalajara. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio ser la primera iglesia bautista! Sí, pero yo puedo reconocer que el aporte de la primera iglesia bautista no trasciende nada más a los bautistas, sino ha permeado a toda la ciudad. ¡Qué privilegio! No olvidemos, hermanos, no olvidemos, recordemos. Yo lo invito en este día de domingo a que recuerde de dónde Dios lo ha salvado, de dónde lo ha sacado. Porque el segundo mandato es, tenían que arrepentirse. Un rechazo deliberado a los pecados. ¿Y cuál es el pecado que tenían que arrepentirse primeramente? Haber dejado de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El haberlo dejado de hacer era pecado. Es un mandato. Amarás al Señor. Y tenían por último que demostrar su autenticidad en su arrepentimiento y hacer las primeras obras, las que habían hecho al inicio de la obra en Éfeso. Tenían que rescatar la riqueza del estudio bíblico. ¿Cuándo fue la última vez que leíste o leyó usted, hermano, en lo privado un verso y le sacó las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que ese himno que escuchó tocó su corazón y le redarguyó de pecado? ¿Cuándo fue el último culto de oración que asistió a la iglesia? Ahora ya es virtual por esta situación. Pero muchos de nosotros tenemos años sin ir a los cultos de oración. Se nos hace pesado ir a los cultos de adoración los domingos, hermanos. Si usted está en la situación, con tristeza le voy a decir, pero también con esperanza, está frío, pero puede recordar, puede arrepentirse y volver a las primeras obras. A ese amor a Jesucristo. Recuerdo cuando conocí al Señor personalmente, yo le quería hablar a todos de Cristo. El Señor tocó mi corazón. Me acuerdo una vez en la universidad, empecé a hablar de Cristo y se me hizo toda una bolita allí en el pasillo de la universidad. Qué tiempos aquellos donde no nos importaba que nos criticaran, no nos importaba, aún nos corrieran de la universidad por hablar de Jesús. Se debe de avivar. ¿Qué obras usted, hermano, ha dejado de hacer? Esta es mi invitación. Para que juntos, como primera iglesia bautista, unidos en el fervor, procedamos al arrepentimiento y a las buenas obras. Como segunda parte, tenemos una iglesia diferente, una iglesia que debe inspirarnos a todos nosotros. La iglesia de Esmirna, cuya descripción se encuentra nuevamente en el capítulo 2, del verso 8 al 11. Y aquí vamos a destacar algunos principios importantes de esta iglesia. El sufrimiento, una iglesia sufriente. Hemos visto, por ejemplo, a lo largo de la historia, que ante mayor persecución de la iglesia, ha habido mayor pureza y fuerza. Por ejemplo, cuando el muro de Berlín cayó en 1989, que cayó por ende el comunismo, que fue una ideología que persiguió a los cristianos durante la época de la Guerra Fría, como se le llama, ¿qué de las cosas que sobresalieron después de esta caída sobresalieron? Una iglesia pura, una iglesia poderosa en la Rusia, en Checoslovaquia, una iglesia fiel, una iglesia con una fe genuina, una iglesia con una profunda espiritualidad, con humildad, con celo por la palabra, amor a la verdad y una firme devoción a Dios. Las Escrituras, por lo general, vinculan a la persecución con la fortaleza espiritual. ¿Cómo olvidar las palabras gloriosas de nuestro hermano Pablo? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. ¡Wow!
en la cárcel, hermanos. Una situación penosa en Filipos. ¿Quién dice eso en medio de una golpiza? En medio de una cárcel húmeda, rodeado de ratas. El que tiene una relación personal con Jesucristo. Porque la persecución, la dificultad purifica, hermanos. Nos invita a entregarnos a Dios. Las bendiciones cristianas más puras son las que se fragúan en el horno de la adversidad. En la adversidad se clarifica todo. En la adversidad se ve quién es sincero, quién no. Meditando hace unos días en la segunda venida de Cristo en una iglesia en Estados Unidos, reflexionábamos que uno de los indicadores de que Cristo viene es la persecución. ¿Qué pasaría si en los próximos meses o años se detonara una persecución donde ser cristiano representara la muerte? ¿Cuántos hermanos de la primera iglesia se mantendrían fieles y dirían, soy cristiano, doy la vida por Cristo? Déjenme platicarles un poquito de Esmirna. Ya hablé de Éfeso, de la ciudad. Es una ciudad que se funda 3000 años antes de Cristo, es vieja, pero fue destruida y no es hasta el 200 antes de Cristo que vuelve a ser reconstruida por Alejandro Magno, este gran conquistador griego. ¿Cuál es la característica principal de esta iglesia? De esta ciudad. Es una ciudad aliada incondicional a Roma. De hecho, ahí se construyó un templo en donde se adoraba al emperador Tiberio, 26 después de Cristo. Fue un centro notable de ciencia y medicina. Actualmente sigue existiendo. Es la ciudad de Izmir en Turquía. Izmir, I-Z-M-I-R. Dice el verso 2:9. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación. Estaban pasándola mal. Y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¡Qué fuerte! Estaban sufriendo tribulación estos hermanos. ¿Por qué? Como ya dije, Esmirna era una ciudad fanática a Roma. Todos adoraban a los emperadores. Y los cristianos no, aunque se sometían a la autoridad civil, no se sometían a ofrecer sacrificios y ni mucho menos adoración a Roma. Esto desató la ira de la ciudad. O sea, no solo la autoridad civil pedía lealtad en los impuestos, sino la autoridad civil reclamaba la adoración total a Roma. Difícil. Y no hacerlo era ser antisocial. No hacerlo era ser marginal. Un cristiano fiel y verdadero está dispuesto a eso y más. Segunda razón, los cristianos eran rechazados porque no participaban en nada de las festividades de estas religiones paganas. Y vuelvo a repetir, eso provocó el rechazo de la sociedad en general, porque no participaban en las celebraciones de adoración. Nuevamente se les catalogaba hasta de ateos, fíjense. Hasta de ateos porque no adoraban esos dioses. De antisociales, como ya comenté. La ira de una ciudad descargaba sobre las minorías de cristianos fieles y verdaderos. Y tercero, con tristeza, los judíos, que se decían judíos, y dice aquí la palabra, ¿no? Dice, y de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La historia nos comenta que estos judíos inclusive eran ricos y pagaban por las blasfemias, pagaban por echar mentiras de cosas que decían los cristianos, supuestamente. Infamia, difamación. Estos judíos, como dice aquí la palabra, sinagoga de Satanás, hicieron que la opinión pública de Esmirna se volviera en contra
de los cristianos. Una total persecución. Una iglesia perseguida. Pero la iglesia de Esmirna demostró poder y pureza que resultan de soportar la persecución debidamente. La persecución había purificado y depurado de pecado. Había afirmado la realidad de la fe y de sus miembros. Vuelvo a repetir, hermanos, los hipócritas, los que fingen ser cristianos, no pueden permanecer ante la persecución. Los falsos creyentes no pueden soportar dolor, y menos dolor por la causa de Cristo. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para soportar los dolores por el amado Señor. Las pruebas, las persecuciones fortalecen, refinan la fe genuina salvadora, pero descubren y destruyen la falsa fe. Hermanos de la primera iglesia bautista, ¿cómo está su fe? Al mundo podemos engañar, a todos los demás los podemos engañar. Pero muchos, basta una adversidad, basta una prueba, basta la partida de un ser querido para que salga lo que hay dentro de nosotros. Qué hermoso es ver un creyente que soporta con paciencia, con amor la prueba, con amor el agravio, el ataque, la marginación por la causa de Cristo. Benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el monte. Bienaventurados cuando por mi causa son vituperados, sean perseguidos. Y esto le estaba sucediendo a esta iglesia. Esta carta, estas palabras son palabras de consuelo y aliento a la iglesia de Esmirna. Aquí se adoraba a Roma, como ya dije. Pero hubo un creyente, y que esto lo registra la historia de la iglesia cristiana, los estudiosos, los historiadores, que en esta ciudad fue asesinado un gran siervo llamado Policarpo, porque no ofreció sacrificio al actual o en aquel entonces emperador. En Esmirna, a diferencia de Éfeso, no hubo disminución del amor a Jesucristo. Los miembros de la iglesia de Esmirna amaban a Dios y permanecían fieles a Él. Debido a esa fidelidad, a esa lealtad, eran odiados. Así es, hermanos. Cuando eres fiel al Señor, cuando eres fiel a su palabra, cuando tus actos denuncian la corrupción, cuando tus actos denuncian el pecado, y a veces no hay que decirlo, el puro comportamiento, causas la irritación de tus semejantes, la persecución. Pero para la iglesia de Esmirna, su motivación era amar más a Jesucristo. Amén. Y quiero terminar mi participación precisamente con el testimonio de este gran varón, Policarpo, que hay muchos, si ustedes documentan la historia de la iglesia cristiana, los casos de iglesias y de cristianos que en los primeros años de la iglesia cristiana sufrieron mucho. Ustedes saben que muchos de nuestros hermanos fueron sacrificados en el circo romano. ¿Recuerdan? Muchas anécdotas tristes y dolorosos. Y este hermano era, Policarpo, un hermano fiel. Se dice la historia que un hermano delgadito, con facciones muy finas, muy débil en su aspecto, pero un hombre poderoso en oración. Y bueno, empezó la persecución, como ya comenté, en estos tiempos. Y este hermano le pidieron que otros hermanos que huyera, pero él se sentía muy incómodo porque él ya había entregado su vida al Señor y él sabía que si había que morir no tenía
reclamo o aferramiento a la vida, sino él estaba dispuesto a morir por Cristo. Y él les pasaba horas en la oración. Y de hecho, una vez ya que lo alcanzaron y que él ya no hizo mayor lucha por huir o salirse de ese lugar, dice que a sus captores le dijo: denme una hora para orar y me voy con ustedes, ¿no? Dice la historia que se quedó 2 horas orando, ¿no? Y en el trayecto le reconvinieron y le dijeron que, pues le dijeron, ¿qué hay de malo en decir Señor César y en sacrificar en honor a César en las ceremonias? Y él dice: no haré lo que me están aconsejando. Cuando yo iba hacia la cárcel. Y aquellos en su impotencia comenzaron a decirle palabras llenas de resentimiento y lo lanzaron violentamente del carruaje, de manera que al bajar del carruaje se dislocó la pierna por la caída. Pero sin turbarse, y como no sufriera nada, siguió con entusiasmo a toda prisa. Este hombre, pueden leer, son muchas líneas de mucha gracia, mucho amor de parte de este varón. Y el día de su muerte iba a ser quemado. Normalmente ustedes saben que cuando alguien va a ser quemado lo amarraban porque el dolor de las quemaduras es horrible. Sin embargo, Policarpo pidió no ser amarrado. Dice: déjenme como estoy, porque Dios me ha dado la fuerza para soportar el fuego. Los primeros cristianos, hermanos. Este es el primer amor. Y dice, ya estando a punto de ser quemado, dice: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, el Dios de ángeles y principados y de toda criatura y de todo linaje de justos que vive delante de ti, te doy gracias porque me has tenido por digno de este día y esta hora, de que tendré parte en el número de tus mártires. ¿Se acuerdan de alguno de los mártires? Esteban. En Jerusalén, en la copa de Cristo, a la resurrección de vida eterna del alma y del cuerpo, mediante la incorruptibilidad impartida por el Espíritu Santo. Y dice la historia que prendieron fuego, hermanos. Esto es histórico, ustedes lo pueden documentar. Y que el fuego empezó y tomó forma de un arco, como la vela de un barco que se hincha con el viento, y circundó como en un círculo el cuerpo del mártir, y se apareció dentro no como carne que se quemaba, sino como un pan que se hornea, o como oro o plata que resplandece en el crisol. Además percibimos una dulce fragancia que venía de la pira donde estaba siendo quemado, como si allí estuviera despidiendo humo de incienso o alguna especie preciosa. Al fin, cuando aquellos hombres malvados vieron que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron a un verdugo que se acercara y lo traspasara con una daga. Y al hacerlo, llegó una paloma y una gran cantidad de sangre, de modo que se extinguió el fuego, y todas las personas se cuestionaban qué debía haber tal diferencia entre los incrédulos y los elegidos, de quien tan admirable Policarpo era uno, habiendo sido en nuestra propia época un maestro apostólico y profético y obispo de la iglesia en Esmirna. Porque cada palabra que salió de su boca ha sido y será cumplida. Esto es lo que registra la historia. Un hombre fiel en Esmirna. Hermanos, felicidades por estos 132 años. Me uno al agradecimiento, a la adoración a nuestro Dios, porque, vuelvo a repetir, nuestra familia es fruto del ministerio de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Gracias a esos líderes que como Policarpo fueron fieles hasta el final, a lo largo de todos estos años. Pero vale la pena a esta generación, miembros de la primera iglesia bautista,
¿Estamos como Éfeso o estamos como Esmirna? La decisión es de nosotros. Si queremos, si nuestra situación es como Éfeso, salgamos, recordemos, arrepintámonos, llegamos a las primeras obras. Si es como Esmirna, suframos con paciencia, con amor, el agravio, la persecución, esperando ser fieles y que las manifestaciones de Dios a través de su amor, de su paz, de su tranquilidad y de ese fuego espiritual que nos mueve a compartir las almas, siempre sea una constante en nuestra vida hasta que Cristo venga. En el amor de Cristo agradezco esta oportunidad y oraré para que Dios obre con poder a través de su palabra que ha sido sembrada en ustedes. Señor, gracias por estos 132 años. Gracias porque tú has sido fiel, pero indudablemente ha habido hermanos y hermanas que también han sido fieles todos estos años. Gracias por los pastores que han estado al frente de esta iglesia. Gracias por sus líderes, Padre. Pero hoy levantamos una oración de consagración, de compromiso puro, de asumir actitudes como la iglesia de Esmirna, de amor, de entrega, de fidelidad. Y si es que hemos caído en un enfriamiento espiritual, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy recordamos tu misericordia. Hoy decidimos alejarnos de las malas obras. Hoy decidimos hacer las primeras obras porque te amamos, porque te queremos, Señor. Porque nuestro mayor anhelo es adorarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Gracias. Muchísimas gracias por este 132 aniversario, que vamos por más servicio, por más entrega, hasta que tú vengas, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano Arturo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Entonaremos ahora otro himno, y este himno será el 118, con Cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adora con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozos sin cesar. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mi lengua su amor cantando siempre está. En tu mansión yo te veré, de ti perdón feliz tendré. Gracias, mis hermanos, por conectarse para alabar y bendecir el nombre del Señor.
Terminaremos este culto con una oración de despedida hecha por mi hermana Olivia Salazar. Y posteriormente escucharemos un postludio. Que el Señor los bendiga y los guarde y sigamos adelante en este mes de avivamiento y de aniversario por nuestra iglesia. Sigamos siempre adelante, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Hermanos, vamos a hacer una oración de despedida de este culto de mediodía. Oremos, hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos infinitas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das a cada momento. Te estamos dando gracias, Señor, por el culto de esta mañana, de esta tarde, Señor, que tú nos diste a través de nuestro hermano pastor. Padre Santo, te pedimos que todo lo que aprendimos esta mañana sea de bendición para cada uno de nosotros y que las cosas, Señor, que aprendimos podamos llevarlas a cabo, Señor, a tu servicio, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, en la situación en que nos encontramos y cada uno, Señor, está haciendo su culto en sus hogares, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares y permite, Señor, que cada día estemos siempre reunidos y atentos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día y que permita, Señor, que nos volvamos a reunir por medio de estos medios, Señor, que tú has puesto para que podamos recibir el alimento espiritual en la tarde, Señor, para recibir nuevamente el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos una bendición muy especial para nuestro pastor y su familia y para cada una de las familias, Señor, representadas de la iglesia, Señor. Gracias, pues, Señor, y despídenos en paz con tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.